Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Y en otros temas, 3 semanas después de que salieron de Honduras, la primera caravana migrante empezó a llegar a la Ciudad de México. La segunda caravana está en Tapanatepec, en Oaxaca. El tercer grupo, compuesto principalmente de salvadoreños, está desde el viernes en Tapachula y desde esa misma ciudad, la cuarta caravana partió rumbo a Huixtla, Chiapas. Nuestros reporteros y corresponsales continúan siguiendo a los migrantes. De aventón, en pequeños grupos, es como los migrantes que salieron de Veracruz y Puebla este fin de semana intentan llegar a la Ciudad de México. Compañeros, hoy llegamos a la Ciudad de México, es una ciudad muy grande. ¿Sí? Cuando lleguen ustedes a la Ciudad de México tienen que preguntar por el Foro Sol o el Deportivo Magdalena Mixhuca. Todos en la Ciudad de México conocemos el Foro Sol o el Deportivo Magdalena Mixhuca. ¿Sí? Foro Sol o Deportivo Magdalena Mixhuca. Se suben al metro, se bajan en Ciudad Deportiva, puerta 6. 1,750 migrantes que estaban en Córdoba, Veracruz, alistaron su llegada desde esta madrugada. En la autopista México-Puebla, buscaron que alguien los acercara a la capital del país. Otros 550 hondureños llegaron desde el fin de semana a Puebla. Hoy emprendieron con entusiasmo el tramo faltante a la Ciudad de México. En la iglesia de la Asunción, solo pudieron conseguir 2 autobuses que fueron para bebés y personas que ya no podían caminar. El resto fue a pie por carretera. Un camión con la caja vacía aceptó llevarlos. Yo no he sido migrante, pero he estado en estas condiciones muchas veces y es bueno ayudar a la gente. No importa de dónde vengan. Si ellos van a buscar algo mejor de donde vienen, ojalá y tengan mucha suerte y les vaya muy bien. En la Magdalena Mixhuca ya están instalados más de 2,200 migrantes y se esperan muchos más. Amamos a Honduras, es nuestra tierra, lo amamos. Simplemente, verdad que la pobreza, estamos muy pobres, Honduras está pobre. No había dinero ya para comprar. Comprábamos tal vez comida para un día, pero ya para el siguiente no teníamos. Hemos llorado en el camino, hemos sufrido lo más. Los miembros de la segunda caravana, después de estar una semana en territorio chiapaneco, por fin llegaron a Oaxaca. Me gusta la bandera de México y otra, la gente es otro rollo, chida, como dicen. ¿Quién te espera allá? Pues por ahorita habló Donald Trump, me está esperando allá. Saben que el camino aún es largo y que cualquier cosa puede servirles para soportar. Andrés Manuel López Obrador reveló que su hermano Arturo está por conveniencia del lado de los corruptos. A través de su cuenta en Facebook, el presidente de Morena escribió: "Hoy me enteré que mi hermano Arturo declaró que apoya al candidato del PRI en Veracruz. Somos familia, pero él está por conveniencia del lado de los corruptos". Por su honestidad, la única opción para ese sufrido pueblo y saqueada entidad es Cuitláhuac García Jiménez, el candidato de Morena. El Universal TV. Para cuidar precisamente el bienestar de las familias mexicanas a partir de generar condiciones de estabilidad como la que hoy estamos teniendo en la inflación, en la condición macroeconómica y en la generación de empleos. El INEGI dio a conocer que nuestra economía creció 2.5% durante 2015. Ciertamente todavía no en los números o en el nivel que quisiéramos estar,
pero lamentablemente el contexto mundial, en donde hoy hay desaceleración económica, aquí estamos creciendo cuando en la gran parte del mundo los países no lo están haciendo. Y muchos otros incluso no solo no crecen, sino su economía ha decrecido. Y hoy, para fortuna, estamos mejor, hemos crecido más de lo que habían crecido en esas administraciones el desarrollo económico de nuestro país. Tenemos estabilidad económica, tenemos una baja inflación. Las inflaciones o los índices de inflación más bajos que se hayan registrado en la historia de la economía de nuestro país, desde que se mide precisamente la inflación. 2 años después del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, los estadounidenses vuelven el martes a las urnas. Lo harán en unas elecciones legislativas de medio mandato vistas como el primer veredicto de alcance nacional sobre la presidencia de Trump. El propio mandatario ha participado activamente de la campaña, multiplicando los desplazamientos y los llamados a ir a votar para mantener la mayoría republicana en el Congreso. Él mantendrá sus empleos y salarios en alza, que es lo que está ocurriendo. Les dará grandes escuelas y cobertura de salud para sus seres queridos y mantendrá su familia a salvo. Mientras, los demócratas han centrado su campaña en la defensa de la reforma del sistema de salud realizada por Barack Obama y apelaron al expresidente para la campaña, en la que acusan a los republicanos de mentir de manera flagrante. Es un viejo manual de estrategia en el que los poderosos y privilegiados dicen cualquier cosa para proteger su poder y su privilegio, aunque dañe al país, incluso aunque pongan en riesgo a la gente. La buena noticia es, Indiana, que cuando ustedes voten, pueden rechazar ese tipo de política. Las elecciones legislativas de medio mandato definirán qué partido tomará el control en ambas cámaras del Congreso hasta la próxima presidencial en noviembre de 2020. Están en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes para un mandato de 2 años y 35 de los 100 del Senado por un periodo de 6 años. Se elegirán además gobernadores en 36 estados. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta mañana ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información de este martes. Y bueno, pues dice, ya llegó el día crítico, el día 6 de noviembre, donde ya los comicios en Estados Unidos, comicios de medio término, de medio tiempo, dicen, van a comenzar. Y bueno, pues estaremos informándoles constantemente a través de YouTube, a través de Twitter, pues todo lo que está sucediendo y bueno, cómo está el panorama político en Estados Unidos. 18 elecciones legislativas se llevarán a cabo el día de hoy, dice el panorama, dice, de la elección. Pues también aquí ya tenemos el mapa electoral en Estados Unidos que nos lo presenta Reforma. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ya están llegando la mayoría de los migrantes en México. Dicen es el último empujoncito, el último jalón para la Ciudad de México. Y bueno, pues nos han engañado vilmente. Decían que el día lunes ya se iba a restaurar completamente el servicio de agua. No es así, hasta el jueves, hasta el sábado que viene. Y bueno, no saben, están en incertidumbre cuándo se va a restaurar. Y se dice el sistema de reparaciones de la red de Cutzamala es un fracaso. Esas son las principales notas y así comenzamos este día martes 6 de noviembre de 2018 y bueno, pues vamos a comenzar con un saludo muy políglota, qualito nali, buongiorno, good morning, baret a todos, andubra et ubra. Y vamos a ver qué nos dicen los principales diarios de México. Reforma nos informa. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice 18 elecciones legislativas en Estados Unidos, el panorama de la elección, también fracasan obras en el Cutzamala, inversión de al menos 500 millones de pesos y todo un operativo para acopiar agua no sirvió de nada, pues instalación del ducto alterno en Cutzamala falló.
También domina polarización en votaciones de Estados Unidos. Estados Unidos hoy dice lo que sería la elección legislativa con más participación, con un 87% de probabilidades de que Trump pierda cámara baja. También, bueno, pues Twitter estuvo cerrando cuentas en que invitaban a no votar en los comicios en Estados Unidos, y Twitter, bueno, pues cerró estas cuentas. Los rostros, dice, de la caravana, dice, miles de migrantes centroamericanos recorren el país en una ardua travesía que ha dejado imágenes de dolor, pero también de esperanza, y reciben a miles de migrantes. Según un último reporte, más de 3,000 migrantes se encontraban en carpas instaladas en el albergue de Ciudad Deportiva en Magdalena, Michoacán. Y bueno, pues ahí fue donde les dieron al ojo, y pues muy dignamente les, entre comillas, porque bueno, es demasiadas personas, pero ahí estuvieron por lo menos en un techo, ¿no? Ofrecen finiquitos a los contratistas. Gobierno electo ofreció ayer a contratistas del nuevo aeropuerto finiquitar contratos y cubrir gastos no recuperables que fueron ejercidos en el proyecto. También elecciones legislativas, y votarán más que candidatos, dice esto en Estados Unidos. Y bueno, pues también es recuperar, ¿no? Recuperar o desechar a demócratas y republicanos. Dice, el campamento migrante, también lo vemos aquí, dice, quitan en Estados Unidos propaganda de Donald Trump y corren a mando de policía en Cancún. Dice, aquí se está jugando no nada más que queden los republicanos o los demócratas, sino quién regresa, y sería la antesala de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si gana el equipo, dicen, de Obama, o pierde Donald Trump, ¿no? Aquí es recuperar o ganar otra vez la presidencia, y bueno, pues es quitarle el poder a Donald Trump. Y bueno, después de un antesala de donde supuestamente habían puesto explosivos a varias personas que estaban en contra de Donald Trump, después de haber puesto este tipo de explosivos y de alguna forma volver a regresar de una manera muy explosiva. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice 18 elecciones legislativas en Estados Unidos, el panorama de la elección. También fracasan obras en el Cutzamala, inversión de al menos 500 millones de pesos, y todo un operativo para acopiar agua no sirvió de nada, pues instalación del ducto alterno en Cutzamala falló. También domina polarización en votaciones de Estados Unidos. Estados Unidos hoy dice lo que sería la elección legislativa con más participación, con un 87% de probabilidades de que Trump pierda cámara baja. También, bueno, pues Twitter estuvo cerrando cuentas en que invitaban a no votar en los comicios en Estados Unidos, y Twitter, bueno, pues cerró estas cuentas. Los rostros, dice, de la caravana, dice, miles de migrantes centroamericanos recorren el país en una ardua travesía que ha dejado imágenes de dolor, pero también de esperanza, y reciben a miles de migrantes. Según un último reporte, más de 3,000 migrantes se encontraban en carpas instaladas en el albergue de Ciudad Deportiva en Magdalena, Michoacán. Y bueno, pues ahí fue donde les dieron al ojo, y pues muy dignamente les, entre comillas, porque bueno, es demasiadas personas, pero ahí estuvieron por lo menos en un techo, ¿no? Ofrecen finiquitos a los contratistas. Gobierno electo ofreció ayer a contratistas del nuevo aeropuerto finiquitar contratos y cubrir gastos no recuperables que fueron ejercidos en el proyecto. También elecciones legislativas, y votarán más que candidatos, dice esto en Estados Unidos. Y bueno, pues también es recuperar, ¿no? Recuperar o desechar a demócratas y republicanos. Dice, el campamento migrante, también lo vemos aquí, dice, quitan en Estados Unidos propaganda de Donald Trump y corren a mando de policía en Cancún. Dice, aquí se está jugando no nada más que queden los republicanos o los demócratas, sino quién regresa, y sería la antesala de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si gana el equipo, dicen, de Obama, o pierde
Donald Trump, ¿no? Aquí es recuperar o ganar otra vez la presidencia, y bueno, pues es quitarle el poder a Donald Trump. Y bueno, después de un antesala de donde supuestamente habían puesto explosivos a varias personas que estaban en contra de Donald Trump, después de haber puesto este tipo de explosivos y de alguna forma volver a regresar de una manera muy explosiva. Bueno, pues el partido de Obama, demócrata, y va a luchar por tratar de regresar a través de estos comicios, ganar terreno y regresar a la presidencia, ¿no? Toda la camarilla de Obama y Donald Trump pues va a tratar de conservar el poder y una posible reelección con el Partido Republicano. Y bueno, pues así crea Medio Ambiente nuevo índice de aire para que cada persona sepa rango en que comienza a sentir molestias por contaminantes. Será presentado un nuevo indicador de calidad de aire. Y dice, ¿por qué lo obscurito? Dice, si para cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México hubo una supuesta consulta nacional, porque las consecuencias las está viendo en lo obscurito AMLO con contratistas. Y bueno, pues también la cirugía fallida, inversión de al menos 500 millones de pesos y todo un operativo para acopiar agua no sirvió de nada. Dice, pues la instalación del ducto alterno, dice, en Cutzamala falló. También sufriría Temec elección en Estados Unidos. Si demócratas ganan en comicios de hoy, Estados Unidos, dice, el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica enfrentará obstáculos adicionales, advirtió WSJ. También encuentran muerta a la maestra en Sinaloa y enviará AMLO proyecto de reforma educativa. También dice cómo afecta la elección de Estados Unidos a México, y prevén también consulta del Tren Maya en diciembre o en enero. También acuerdan finiquitar los contratos pues del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y presenta a Chihuahua recurso por amparo a Enrique Peña Nieto. Transporta a Sur 17.5% más pasajeros y coloca arámbula foto de Basteri, dice, en ofrenda. También indagan homicidio de mujer y una expareja. También Pumas por victoria en la mesa y los ojos vigilantes de la Ciudad de México. Esto es lo que nos dice Carmen Aristegui en estos días. Y bueno, también descongelan las cuentas a sindicato minero. Dice, tras 12 años, el tribunal ordenó retirar los últimos aseguramientos de cuentas bancarias del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Ojalá que también le resuelvan al sindicato a personas de los trabajadores, creo que son del sindicato de la UNAM. UNAM, por ahí tienen también un problemilla los jubilados, así es que ojalá que empiecen a dar pues a desahogar casos que están atorados desde hace mucho tiempo. Y Francia, Estados Unidos, dice, obras, dice, y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma en materia noticiosa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Dice, ¿cuánto cobraban los expresidentes por sus pensiones? Y bueno, vemos aquí a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón y bueno, a Fox. También dice, así amagaba Ampón a sus víctimas en Iztapalapa, dice, era el terror del transporte público. Y tierras oaxaqueñas se tiñen de sangre al ser asesinado un hombre en Tuxtepec. También el crimen organizado tras el levantón y muerte de Lluvia Paulina, dice, y su novio colombiano, dice, la pareja estaba relacionada con gente ligada a la delincuencia organizada especializada en la venta de drogas. Migrante hondureño se casó con una mujer y Mauricio Clark asegura que la Virgen se le apareció en un árbol. También habitantes del municipio de La Paz bloquean la México-Texcoco. La tarde de este lunes fue bloqueada la carretera federal México-Texcoco a la altura del kilómetro 22 en ambos sentidos por habitantes del pueblo de la Magdalena de Atlicpan, municipio de La Paz. Se manifestaron en contra de la perforación de un pozo de agua, también golpes, arañazos y gas pimienta a una familia. Juez vincula proceso al pistache y someten, le aplica la china y azota a una mujer policía. Vemos a la mujer policía tirada totalmente.
Y bueno, pues empezará ya a sentir este martes la crisis de agua. También dice Cirque du Soleil ya prepara su show. Y dice al menos 17 muertos en un accidente de carretera del sudeste de Perú. Tierras oaxaqueñas, bueno, pues también están teñidas de sangre al ser asesinado un hombre. Y bueno, pues también hoy inicia la segunda Feria Nacional de Investigación en Medicina. Esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Mujeres, dice, factor clave para una derrota electoral de Donald Trump. Y vemos aquí a Obama, dice el expresidente Barack Obama, ha tenido una participación activa en el apoyo a las campañas de candidatos demócratas para las elecciones intermedias que se realizarán el día de hoy en Estados Unidos. Ayer estuvo en una localidad de Virginia. En los comicios, dice, están en disputa, dice, son los comicios que están en disputa, dice, todos los escaños de la Cámara de Representantes, dice, un tercio del Senado y de sus gobernaturas. Y recuerden que Virginia es una localidad bastante importante para Estados Unidos. En estos comicios, casi fue de los últimos cuando seguimos a Donald Trump para que ganara Donald Trump fue de los que ganó y son de los que estaban, pues, como era la antesala, así como por ejemplo aquí en el Estado de México, en México era Virginia, allá en Estados Unidos, ¿no? Dice, se espera hoy la gran participación de jóvenes para frenar la agenda de odio racial del magnate. Se enfrenta también a fuerzas que prometen un país blanco y otra vez grande, también inclusión femenina, sin precedente en las candidaturas demócratas. Y también dice, habrá libertad de expresión, no seré dictador, lo dice López Obrador. Advierte que ejercerá su derecho de réplica ante las críticas de los medios. Dice, todos tenemos que autolimitarnos y actuar de manera responsable, ¿no? Se publicó también el día de ayer en el DOF, la Ley Federal de Remuneraciones. Dice, ya es oficial la quita de pensiones a expresidentes. Se asienta que ningún funcionario percibirá más que el jefe del Ejecutivo. También dicha enmienda se aplicará al Legislativo, Judicial y entes federales. Descarta Batres que sea impugnada, aunque tenga algunos errores. También para el PAN y el PRD presenta fallas y procederán los amparos. También dice, contratistas del nuevo aeropuerto internacional aceptan la cancelación del proyecto. Dice, llegan a un acuerdo general tras el encuentro, dice, con el presidente electo y se portaron, dice, muy bien y al 100, dice, participarán en la obra en Santa Lucía. Eso de portarnos bien, esas palabritas, hay que tener cuidado, porque es como que si no te portas bien, no te ayudo, si no te sometes a lo que yo digo, es esta parte así como de castigadora, y eso puede no gustarle a mucha gente, ¿no? Esa postura de que si no te portas bien te castigo, y si no te portas bien, o si te portaste bien hay un premio, ¿no? O sea, este tipo de manipulación psicológica y mental, creo que estamos hablando no con niños sino con adultos, ¿no? Es un fantástico los empresarios, y eso cuesta. Un verdadero izquierdista, Jeremy Corbyn. También dice, veo muchas similitudes entre AMLO y yo, dice el líder laborista británico. Y bueno, Chomsky, la caravana migrante, huye del horror creado por Estados Unidos. Honduras se convirtió en capital del asesinato tras el golpe de 2009. Imagínense, dice, la caravana migrante huye del horror creado por Estados Unidos. Sin embargo, van a Estados Unidos, ¿no? Aquí como que Chomsky a veces le falla, pero dice, perdón que lo diga, dice, Trump lanza furiosa histeria contra marchas de pobres y miserables. Pide la ONU-DH a México no dejar a la deriva a las movilizaciones. Perdón, pero hay veces que los medios manipulamos o manipulan, yo no, pero manipulan lo que sería, o muchos sociólogos manipulan, yo no sé, pero a ustedes no sé si les gustaría ver a la gente pobre y miserable, ¿no? A mí no me gusta ver por este sentido humanista a una gente indigente tirada en el piso, sucia, que huela feo y que no tenga que comer, ¿no? Que esté a la intemperie. A mí no me gusta. Y a lo mejor por eso digo, hay que hacer campañas y obras de caridad para que la gente no tenga este tipo, no pase tirada en el piso sin comer y que esté sucio, para que no esté así. Si hay gente que le gusta ver a la gente tirada, sucia, pobre,
indigente, bueno, pues yo no lo sé, pero por lo menos a mí no me gusta, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Dice, Trump lanza furiosa histeria contra marcha de pobres y miserables, ¿no? Hay que tener cuidado cómo utilizamos estas cosas, porque parece que a mucha gente sí le gusta tener a los demás pobres y ahí como indigentes, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta ver a la gente así tirada, ¿no? No es de que sea un sentido así de que ay, se ve feo, a fea la ciudad, tampoco es así, ¿no? Sino siento feo ver a un ser humano que a lo mejor debería o merecería una vida digna, un trabajo, también un techo, comida, hogar, ¿no? Relaciones diferentes. Digo, y bueno, hay que trabajar por eso, ¿no? También hay que trabajar para que la gente también entienda que tampoco es una condición y pueda reintegrarse a la sociedad. Es como una persona drogadicta o alcohólica, ¿no? Que también hay otras opciones y hay que luchar también si uno está luchando por esta parte. Por ejemplo, ayer estábamos haciendo una reflexión sobre esta parte, ¿no? Sé que los pobres, dicen los pobres, los migrantes, dicen, no tenemos dinero y ayúdenos con el transporte, ¿no? Eso es lo que comentaban algunos centroamericanos al verse negada la ayuda con Yunes, ¿no? En Veracruz. Y hacíamos esta reflexión con algunas personas, digo, tú, yo, cualquier persona que nos pidan o que queramos ir de vacaciones tan solo a algún país, ya sea europeo, centroamericano, norteamericano, tenemos que pagar nuestro transporte, ¿no? Y el manejo de esto es, nos están extorsionando. Están cobrando dinero, les cobraron 100 pesos por llevarnos de aquí a acá. Digo, bueno, el señor a lo mejor de muy buena fe a veces pueden dar las cosas de gratis, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, pues la gasolina, ¿no? Por lo menos que recupere lo de la gasolina y me llevo a los que pueda. O sea, hay gente que entre sus posibilidades puede darlo gratis y hay gente que no puede darlo gratis. Pero si dice, bueno, pues me pagan la gasolina, vamos para allá todos, nos llevamos a todos. Creo que también estamos siendo muy castigadores o muy manipuladores de este tipo de cosas, ¿no? Si alguna persona dice no hay que darles todo gratis, hay que sepan también que no nada más les tiren la mano, porque también este es otro discurso sobre la pobreza, el discurso de la flojera, el discurso de la del no quererlo por la vida y que todo se les da, que dice que por eso estamos así en este sentido. Ese también es otro discurso que se maneja en general en la sociedad. Y solamente los estoy poniendo en la mesa porque son los discursos que se dan, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos sectores, bueno, pues cuál va a ser la conciencia de la sociedad o cuál va a ser la postura. Desgraciadamente aquí este problema, cuando nos conviene decimos, no, pues por lo menos que les cueste el pasaje, y luego por otro lado dice, no, pues es que nos están extorsionando. Dice uno, bueno, pues en qué momento se pidió una extorsión, o no creo. Si alguien pide el pasaje, por ejemplo, que pudieran pagar un transporte, posiblemente cualquier persona que use un transporte, usted no se mueve si no paga 5 pesos, ¿no? Si no le paga al del micro el dinero, se supone que es una persona trabajadora, se supone que es una persona honesta, se supone que es una persona que no tiene este constructo de pobreza. Y esto de todo, la gratuidad también entra aquí en este juego mediático y filosófico y sociológico, en donde si eres pobre a lo mejor te doy todo gratis, entre comillas, porque tampoco les dan gratis las cosas, por eso piden dinero para comprar la comida, para comprar. Hablaban los psicólogos de los beneficios que tiene ser a lo mejor tener una condición así, ¿no? Y los costos y beneficios, ¿no? Todo esto se está empezando a hablar o se está empezando a poner sobre la mesa en torno a la sociedad y a los encabezados mediáticos que estamos viendo, ¿no? Dice, la gente está histérica por los pobres y los miserables. Perdón, pero no debería de haber ningún pobre ni ningún miserable en la tierra, ¿no? Perdón que yo lo comente, todos tendríamos que tener casa, comida, tendríamos que gozar de pues de vacaciones, de una diversión, ¿no? Y a veces no se da así, ¿no? Hay gente que va al día y va trabajando y es honesta y busca, ¿no? Aquí busca ya para completar, dicen, el día, ¿no? De la comida.
Dice, hay situaciones que hay que empezar a analizar, porque parece ser que hay gente que les gusta que haya gente pobre, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta que haya gente pobre. Esto sí nos mueve a por ejemplo, las fibras más importantes. Dice, ¿por qué la gente está así, no? ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué la gente padece estas carencias, no? Mientras hay funcionarios del gobierno que están todavía a ver si los encarcelan después de un gran desfalco de gobiernos o de dinero por haber ocupado un puesto público, ¿no? Y que viven y tienen hasta yates, tienen aviones y todo a costa del mismo pueblo, ¿no? Entonces este tipo de situaciones hay que irlas analizando, porque no es de que mis pobres te los envío allá para que tú los veas, ¿no? Para ver si te mueven las fibras humanas, ¿no? O para que veas otras realidades, ¿no? Creo que la realidad, nosotros por ejemplo tenemos aquí en el Metro Tasqueña, diariamente contamos ya sabemos que es el indigente de siempre, ¿no? Que siempre está ahí, y ya sabemos que puede tener 20, 30 años y la gente está ahí, ¿no? Y sigue siendo pobre. Pero ¿quién de todos los 20 millones de mexicanos hicimos algo por ese pobre, ¿no? A veces lo más que hacemos es darle una moneda y siguen siendo los indigentes conocidos, ¿no? Esto de la pobreza, esta imagen, hablamos de imágenes transgresoras, pero no nada más las imágenes transgresoras, son estas imágenes en donde a veces ponen a una monja como en Benetton, una monja con un sacerdote besándose, o una figura religiosa vestida de soldado, ¿no? Sino esta también es una figura transgresora. Ver a un pobre es una figura que también atenta contra la dignidad humana, ¿no? Y sí, a veces sí nos asemeja y nos hace actuar en pro de muchas cosas, pero también qué papel juega en la sociedad o a quienes les conviene que haya ese tipo de imágenes, ¿no? Pide a la ONU-DH a México no dejar a la deriva las movilizaciones, denuncian la desaparición entre 80 y 100 migrantes. También se reagrupa en la Ciudad de México la columna de 5,000 desplazados. Dice, parte de los cientos de migrantes de Centroamérica que llegaron ayer a la capital del país fueron trasladados en el metro hacia el albergue instalado en la Magdalena Mixhuca, el cual se vio ayer retrasado en su capacidad. Muchos venían en familia, visiblemente cansados, cargados mochilas, cobijas y bolsas en comida que les regalaron en el camino. Dice, bueno, la gente les ha apoyado, eso sí, pero ¿qué van a hacer con tanta gente? 5,000 pesos, 5,000 personas, 5,000 empleos los van a abrir en este momento en Estados Unidos. Parece poco para todo lo que es la ciudadanía, pero no nada más vienen 5,000, se esperan 30,000 personas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma en materia noticiosa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Dice, ¿cuánto cobraban los expresidentes por sus pensiones? Y bueno, vemos aquí a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón y bueno, a Fox. También dice, así amagaba Ampón a sus víctimas en Iztapalapa. Dice, era el terror del transporte público. Y tierras oaxaqueñas se tiñen de sangre al ser asesinado un hombre en Tuxtepec. También el crimen organizado tras el levantón y muerte de Lluvia Paulina, dice, y su novio colombiano. Dice, la pareja estaba relacionada con gente ligada a la delincuencia organizada especializada en la venta de drogas. Migrante hondureño se casó con una mujer y Mauricio Clark asegura que la Virgen se le apareció en un árbol. También habitantes del municipio de La Paz bloquean la México-Texcoco. La tarde de este lunes fue bloqueada la carretera federal México-Texcoco a la altura del kilómetro 22 en ambos sentidos por habitantes del pueblo de la Magdalena de Atlicpan, municipio de La Paz. Se manifestaron en contra de la perforación de un pozo de agua, también golpes, arañazos y gas pimienta a una familia. Juez vincula proceso al pistache y le aplica la china y azota a una mujer policía. Vemos a la mujer policía tirada totalmente.
Y bueno, pues empezará ya a sentir este martes la crisis de agua. También dice Cirque du Soleil ya prepara su show. Y dice al menos 17 muertos en un accidente de carretera del sudeste de Perú. Tierras oaxaqueñas, bueno, pues también están teñidas de sangre al ser asesinado un hombre. Y bueno, pues también hoy inicia la segunda Feria Nacional de Investigación en Medicina. Esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Mujeres, dice, factor clave para una derrota electoral de Donald Trump. Y vemos aquí a Obama, dice el expresidente Barack Obama, ha tenido una participación activa en el apoyo a las campañas de candidatos demócratas para las elecciones intermedias que se realizarán el día de hoy en Estados Unidos. Ayer estuvo en una localidad de Virginia en los comicios, dice, están en disputa, dice, son los comicios que están en disputa, dice, todos los escaños de la Cámara de Representantes, dice, un tercio del Senado y de sus gobernaturas. Y recuerden que Virginia es una localidad bastante importante para Estados Unidos. En estos comicios, casi fue de los últimos cuando seguimos a Donald Trump para que ganara Donald Trump fue de los que ganó y son de los que estaban, pues, como era la antesala, así como por ejemplo aquí en el Estado de México, en México era Virginia, allá en Estados Unidos, ¿no? Dice, se espera hoy la gran participación de jóvenes para frenar la agenda de odio racial del magnate. Se enfrenta también a fuerzas que prometen un país blanco y otra vez grande, también inclusión femenina, sin precedente en las candidaturas demócratas. Y también dice, habrá libertad de expresión, no seré dictador, lo dice López Obrador. Advierte que ejercerá su derecho de réplica ante las críticas de los medios. Dice, todos tenemos que autolimitarnos y actuar de manera responsable, ¿no? Se publicó también el día de ayer en el DOF la Ley Federal de Remuneraciones. Dice, ya es oficial la quita de pensiones a expresidentes. Se asienta que ningún funcionario percibirá más que el jefe del Ejecutivo. También dicha enmienda se aplicará al Legislativo, Judicial y entes federales. Descarta Batres que sea impugnada, aunque tenga algunos errores. También para el PAN y el PRD presenta fallas y procederán los amparos. También dice, contratistas del nuevo aeropuerto internacional aceptan la cancelación del proyecto. Dice, llegan a un acuerdo general tras el encuentro, dice, con el presidente electo y se portaron, dice, muy bien y al 100, dice, participarán en la obra en Santa Lucía. Eso de portarnos bien, esas palabritas, hay que tener cuidado, porque es como que si no te portas bien, no te ayudo, si no te sometes a lo que yo digo, es esta parte así como de castigadora, y eso puede no gustarle a mucha gente, ¿no? Esa postura de que si no te portas bien te castigo, y si no te portas bien, o si te portaste bien hay un premio, ¿no? O sea, este tipo de manipulación psicológica y mental, creo que estamos hablando no con niños sino con adultos, ¿no? Es infantil. Los empresarios, y eso pues un verdadero izquierdista, Jeremy Corbyn. También dice, veo muchas similitudes entre AMLO y yo, dice el líder laborista británico. Y bueno, Chomsky, la caravana migrante, huye del horror creado por Estados Unidos. Honduras se convirtió en capital del asesinato tras el golpe de 2009. Imagínense, dice, la caravana migrante huye del horror creado por Estados Unidos, sin embargo van a Estados Unidos, ¿no? Aquí como que Chomsky a veces le falla, pero dice, perdón que lo diga, dice, Trump lanza furiosa histeria contra marchas de pobres y miserables. Pide la ONU-DH a México no dejar a la deriva a las movilizaciones. Perdón, pero hay veces que los medios manipulamos, o manipulan, yo no, pero manipulan lo que sería, o muchos sociólogos manipulan, yo no sé, pero a ustedes no sé si les gustaría ver a la gente pobre y miserable, ¿no? A mí no me gusta ver por este sentido humanista a una gente indigente tirada en el piso, sucia, que huela feo y que no tenga que comer, ¿no? Que esté a la intemperie. A mí no me gusta, y a lo mejor por eso digo, hay que hacer campañas y obras de caridad para que la gente no tenga este tipo, no pase tirada en el piso sin comer y que esté sucio.
para que no esté así. Si hay gente que le gusta ver a la gente tirada, sucia, pobre, indigente, bueno, pues yo no lo sé, pero por lo menos a mí no me gusta, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Dice, Trump lanza furiosa histeria contra marcha de pobres y miserables, ¿no? Hay que tener cuidado cómo utilizamos estas cosas, porque parece que a mucha gente sí le gusta tener a los demás pobres y ahí como indigentes, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta ver a la gente así tirada, ¿no? No es de que sea un sentido así de que ay, se ve feo a fea la ciudad, tampoco es así, ¿no? Sino siento feo ver a un ser humano que a lo mejor debería o merecería una vida digna, un trabajo, también un techo, comida, hogar, ¿no? Relaciones diferentes. Digo, y bueno, hay que trabajar por eso, ¿no? También hay que trabajar para que la gente también entienda que tampoco es una condición y pueda reintegrarse a la sociedad. Es como una persona drogadicta o alcohólica, ¿no? Que también hay otras opciones y hay que luchar también si uno está luchando por esta parte. Por ejemplo, ayer estábamos haciendo una reflexión sobre esta parte, ¿no? Sé que los pobres, dicen los pobres, los migrantes, dicen no tenemos dinero y ayúdenos con el transporte, ¿no? Eso es lo que comentaban algunos centroamericanos al verse negada la ayuda con Yunes, ¿no? En Veracruz. Y hacíamos esta reflexión con algunas personas, digo tú, yo, cualquier persona que nos pidan o que queramos ir de vacaciones tan solo a algún país, ya sea europeo, centroamericano, norteamericano, tenemos que pagar nuestro transporte, ¿no? Y el manejo de esto nos están extorsionando. Están cobrando dinero, les cobraron 100 pesos por llevarnos de aquí a acá. Digo, bueno, el señor a lo mejor de muy buena fe a veces pueden dar las cosas de gratis, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, pues la gasolina, ¿no? Por lo menos que recupere lo de la gasolina y me llevo a los que pueda. O sea, hay gente que entre sus posibilidades puede darlo gratis y hay gente que no puede darlo gratis. Pero si dice, bueno, pues me pagan la gasolina, vamos para allá todos, nos llevamos a todos. Creo que también estamos siendo muy castigadores o muy manipuladores de este tipo de cosas, ¿no? Si alguna persona dice no hay que darles todo gratis, hay que sepan también que no nada más estiren la mano, porque también este es otro discurso sobre la pobreza, el discurso de la flojera, el discurso de del no quererlo por la vida y que todo se les da, que dice que por eso estamos así en este sentido. Ese también es otro discurso que se maneja en general en la sociedad. Y solamente los estoy poniendo en la mesa porque son los discursos que se dan, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos sectores, bueno, pues cuál va a ser la conciencia de la sociedad o cuál va a ser la postura. Desgraciadamente aquí este problema, cuando nos conviene decimos, no, pues por lo menos que les cueste el pasaje, y luego por otro lado dice, no, pues es que nos están extorsionando. Dice uno, bueno, pues en qué momento se pidió una extorsión, o no creo. Si alguien pide el pasaje, por ejemplo, que pudieran pagar un transporte, posiblemente cualquier persona que usa un transporte, usted no se mueve si no paga 5 pesos, ¿no? Si no le paga al del micro el dinero, se supone que es una persona trabajadora, se supone que es una persona honesta, se supone que es una persona que no tiene este constructo de pobreza. Y esto de todo, la gratuidad, también entra aquí en este juego mediático y filosófico y sociológico, en donde si eres pobre a lo mejor te doy todo gratis, entre comillas, porque tampoco les dan gratis las cosas, por eso piden dinero para comprar la comida, para comprar. Hablaban los psicólogos de los beneficios que tiene ser a lo mejor tener una condición así, ¿no? Y los costos y beneficios, ¿no? Todo esto se está empezando a hablar o se está empezando a poner sobre la mesa en torno a la sociedad y a los encabezados mediáticos que estamos viendo, ¿no? Dice, la gente está histérica por los pobres y los miserables. Perdón, pero no debería de haber ningún pobre ni ningún miserable en la tierra, ¿no? Perdón que yo lo comente, todos tendríamos que tener casa, comida, tendríamos que gozar de pues de vacaciones, de una diversión, ¿no? Y a veces no se da así, ¿no? Hay gente que va al día y va trabajando y es honesta y busca, ¿no? Aquí y busca allá,
para completar, dicen, el día, ¿no? de la comida. Dice, hay situaciones que hay que empezar a analizar, porque parece ser que hay gente que les gusta que haya gente pobre, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta que haya gente pobre. Esto sí nos mueve a por ejemplo, las fibras más importantes. Dice, ¿por qué la gente está así, no? ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué la gente padece estas carencias, no? Mientras hay funcionarios del gobierno que están todavía a ver si los encarcelan después de un gran desfalco de gobiernos o de dinero por haber ocupado un puesto público, ¿no? Y que viven y tienen hasta yates, tienen aviones y todo a costa del mismo pueblo, ¿no? Entonces este tipo de situaciones hay que irlas analizando, porque no es de que mis pobres te los envío allá para que tú los veas, ¿no? Para ver si te mueven las fibras humanas, ¿no? O para que veas otras realidades, ¿no? Creo que la realidad, nosotros por ejemplo tenemos aquí en el Metro Tasqueña, diariamente contamos, ya sabemos que es el indigente de siempre, ¿no? Que siempre está ahí, y ya sabemos que puede tener 20, 30 años y la gente está ahí, ¿no? Y sigue siendo pobre. Pero ¿quién de todos los 20 millones de mexicanos hicimos algo por ese pobre, ¿no? A veces lo más que hacemos es darle una moneda, y siguen siendo los indigentes conocidos, ¿no? Esto de la pobreza, esta imagen, hablamos de imágenes transgresoras, pero no nada más las imágenes transgresoras, son estas imágenes en donde a veces ponen a una monja como en Benetton, una monja con un sacerdote besándose, o una figura religiosa vestida de soldado, ¿no? Sino esta también es una figura transgresora. Ver a un pobre es una figura que también atenta contra la dignidad humana, ¿no? Y sí, a veces sí nos asemeja y nos hace actuar en pro de muchas cosas, pero también ¿qué papel juega en la sociedad, o a quienes les conviene que haya ese tipo de imágenes, ¿no? Pide a la ONU-DH a México no dejar a la deriva las movilizaciones, denuncian la desaparición entre 80 y 100 migrantes. También se regrupa en la Ciudad de México la columna de 5,000 desplazados. Dice, parte de los cientos de migrantes de Centroamérica que llegaron ayer a la capital del país fueron trasladados en el metro hacia el albergue instalado en la Magdalena Mixhuca, el cual se vio ayer retrasado en su capacidad. Muchos venían en familia, visiblemente cansados, cargados mochilas, cobijas y bolsas en comida que les regalaron en el camino. Dice, bueno, la gente les ha apoyado, eso sí, pero ¿qué van a hacer con tanta gente? 5,000 pesos, 5,000 personas, 5,000 empleos los van a abrir en este momento en Estados Unidos. Parece poco para todo lo que es la ciudadanía, pero no nada más vienen 5,000, se esperan 30,000 personas. Y bueno, pues también estamos viendo, dice, la emergencia por el corte de agua se extiende hasta el sábado. Gradual reinicio del suministro llegará primero al poniente. También da comienzos en Nueva York. El juicio contra el Chapo Guzmán enfrenta 11 cargos. Se prevé el proceso durante más de 4 meses. Y déjenme también comentarles que el juez del Chapo Guzmán, por cuestiones de seguridad, le está en sigilio el nombre. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Dice, el agua llegaría hasta el sábado. El sistema de aguas de la Ciudad de México y la Conagua piden racionalizar el líquido, ya que este es el corte de suministro más largo de la historia por la falla en las obras de reaparición del Cutzamala. También Araceli Arámbula confirma la muerte de la mamá de Luis Miguel, la pone en una foto en su ofrenda. Y la magia de Melquiades, gallos con plumaje de virtudes, y Adolfo Castañón, un poeta, dice, acogido por reyes. También dice, México con escudo de 341,000 millones de pesos guardadito para el 2019. Andrés Manuel López Obrador heredará la cifra histórica para hacer frente a caídas en los ingresos públicos. También López Obrador pide que aumentos al salario nunca sean inferiores a la inflación. Dice, un sicario acaba con la vida del autor del ataque a Gerard Oropesa. También
urgen a Secretaría de Hacienda liberar recursos para la reconstrucción y aprovecha subsidio a la vivienda para familias de bajos recursos, y SSP podrá auxiliar a los policías locales, dice esquema similar al mando único. Diputados y senadores inician esta semana la discusión del dictamen que revive a la Secretaría de Seguridad Pública. Peña Nieto agradece respaldo de Consejo Mexicano de Negocios y oficial fin de pensiones decreto entra en vigor hoy. Según la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada ayer en el DOF, ningún funcionario podrá ganar más que el Ejecutivo Federal. También presentan lineamientos para la marihuana medicinal. Imagínense, bueno, ahí sí yo digo, no deberían de quitarles, yo creo que a lo mejor sí bajarles la pensión, eso sí tal vez, pero no quitarles la pensión. Es como si usted trabajara toda su vida por algo y que de repente lleguen y le quiten su pensión. Bueno, pues como que no, ¿verdad? Contrapuesta educativa será presidencial. Más de 4,000 migrantes descansan en Ciudad Deportiva, lo dice la Magdalena Michuca, y así ve a Donald Trump en el mundo. También vinculan, bueno, pues también que no se les olvide a los funcionarios, tanto a Sheinbaum, Marcelo Ebrard, como a López Obrador, que tampoco van a tener pensión ya. Dice oficial, fin de pensiones decreto entra en vigor y presentan lineamientos para la marihuana medicinal. Dice la COFEPRIS presentó los lineamientos en los que se establecen los mecanismos que las empresas y pacientes deben seguir para sembrar, cultivar y cosechar la marihuana. Todo el mundo se va a dar por enfermo. Y dice, temen desabasto de agua en escuelas. En la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, las escuelas públicas se encuentran amenazadas por la falta de agua. Imagínense qué chistoso, ¿no? Presentan lineamientos para la marihuana medicinal, cuando supuestamente hay mucha gente adicta a la marihuana precisamente. Qué contradicción. Vinculan a procesos a chino detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México con buches de Totoaba. El juez fijó el plazo de 2 meses y medio para el cierre de la investigación. También le pidió que no saliera del país. Y bueno, pues también captan el momento en que policía mata a un civil en un autolavado, y las Spice Girls, dice, anuncian una nueva gira sin Victoria Beckham. También final de Libertadores se jugará sin visitantes. Y Vis a Vis, dice, ya tienen, dice, fecha de estreno, también dice, ya tienen fecha de estreno para su 4ª temporada. Y por ahí también es... Black Eyed Peas suspendieron su presentación porque no había sido legal la contratación, y encuentran muerta lamentablemente la maestra de bachilleres desaparecida en Sinaloa. También dice, no puedes dormir, dice, sigue algunos tips, que me siento más cómodo, dice, algunos tips, dice, para disfrutar de un sueño profundo. Y vinculan a proceso chino detenido en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con buches de Totoaba, Chicharito como Messi y Cristiano. Y muere un joven que quedó tetrapléjico por comer una babosa, imagínense. Y recién casados mueren en helicóptero después de la boda. Y The Walking Dead, Andrew Lincoln hará películas de zombie también, dice... Conagua informó que una de las nuevas piezas sufrió un desplazamiento en su montaje. Dice, corte de agua en la Ciudad de México se prolongará de 36 a 40 horas más. Y bueno, demócratas, dice, we lost midterms because of Gino, the miss name only, ¿no? Los demócratas pues ya están empezando ahí a hacer de las suyas y ya comenzó, ya estamos a punto de que comience estos comicios. Y bueno, dice, tras puente recogen más de 110 toneladas de basura en playas de Acapulco. También dice, bueno, pues aquí vemos, dice, por decreto expresidentes se despiden de su pensión, y vemos a Vicente Fox. Anticorrupción enfrentó trabas, revela retinencia de secretarios y duermen en la azotea de su casa por inundación en Tuxpan. E identifican a las víctimas del accidente aéreo en Indonesia. También Donald Trump planea terminar con el derecho a la ciudadanía, que es así llega con estas ideas, fuera migrantes y fuera la ciudadanía para los hijos nacidos de migrantes. Así llega Donald Trump a estos comicios este 6 de noviembre.
Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos informa acerca de la calidad del aire. Dice, es buena en Chihuahua, es regular en Mexicali, es regular en Aguascalientes. Y bueno, también el Servicio Meteorológico Nacional nos informa el día de hoy. Hoy tenemos el termómetro en verde, dice, no se prevén lluvias mayores a 50 milímetros, se mantendrán condiciones de estabilidad atmosférica sobre el país. También dice, China presenta su futura estación espacial. Esas son las notas que nos llegan de último momento. Y bueno, también se esperan temperaturas mínimas en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, de 0 a 5 grados centígrados. Déjenme decirles que ayer les saqué una foto al Ixtacicua, tan bonita, que se las voy a subir hoy, que está precioso, está lleno de nieve. Y bueno, pues dice, de un lado está el Ixtla y del otro lado el Popocatépetl, Don Goyo está ahí. Y dice, lluvias, las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, se van a presentar fuertes en Oaxaca y Chiapas, con intervalos de chubasco en Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así vamos a tener el clima para la República Mexicana. Para la Ciudad de México las condiciones del clima son, vamos a tener mayormente soleado el cielo, humedad de 83%, ráfagas de viento de 10 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 26 grados centígrados, una mínima de 11 grados centígrados. Es una mañana fría, ya a mí ya me está haciendo aquí los cambios de temperatura, me está jugando chueco, dicen, pero bueno, así estamos aquí con ustedes. Nada más perdonen un poquito la voz y lo mormado, pero ya tenemos 11 grados centígrados el día de hoy, las condiciones del clima para este martes 6 de noviembre. Y bueno, pues estaremos así informando, trataré de no estar tanto al aire, pero toda la información se las vamos a pasar a través de Twitter. Espero no tener que tomarme unas vacaciones forzosas, pero Citibanamex hoy nos dice que el Dow Jones está a la alza en 190.87 puntos, que corresponde a 0.76%. También vamos a ver cómo cambia el mercado, las divisas el día de hoy debido a las votaciones de Estados Unidos. Por lo pronto, hoy el dólar se compra en 19 pesos con 35 centavos, estará a la venta con 20 pesos y 20 centavos, el euro se comprará en 22 pesos con 78 centavos, estará a la venta en bancos capitalinos en 22 pesos con 796 centavos. Y bueno, pues así tenemos el ambiente financiero para hoy. Y 24 horas el diario Sin Límites nos informa. Y así empieza hoy nuestro día de las finanzas, que va a estar oscilando el día de hoy. Vamos a ver algunas variantes, estaremos al pendientes también de la bolsa por las elecciones de intermedias en Estados Unidos. Demócratas contra republicanos, dice. Mientras tanto, bueno, pues se echan un chapuzón, dice. En el albergue de Iztacalco desconocen a qué se enfrentarán al llegar a Estados Unidos. Y bueno, pues están tomando un baño estos migrantes, les pusieron algunas alberquitas por ahí para que pues laven su ropa y se bañen. Y bueno, pues de alguna forma están un poquito más agradables, por lo menos van a tener baños ahí y van a poder asearse. Una Ciudad de México muy, la mitad del camino casi, dice, estamos cansados, dice, de tanto caminar. Y bueno, pues así está. Es preocupante la situación que van a tener o que vamos a tener para Estados Unidos, ¿no? Esperemos que también, que no los reciban mal, por lo menos, y dice, por lo menos no con fuego, ¿no? Que los reciban
las condiciones son un poquito difíciles en Estados Unidos, pero esperemos que no los reciban mal. Eso es lo único que se está pidiendo y bueno, a lo que se están enfrentando estos migrantes. Y bueno, por lo menos aquí están teniendo un descanso. Les comento, están siendo recibidos amablemente. No sabemos si todavía aquí se promueva que los lleven, ¿no? Tenemos alguna situación, imagínense el que les faciliten también el transporte, también puede ser tomado por el gobierno de Donald Trump como un intento de saboteo a su gobierno, ¿no? También hay que tener cuidado con este tipo de situaciones porque diplomáticamente algunas buenas voluntades pueden ser incluso tomadas a mal, ¿no? Entonces, hay que revisar muy bien cuáles son los parámetros legales, cuáles son pues las cuestiones diplomáticas en este caso, porque cualquier situación, por muy buena voluntad que uno tenga, puede ser tomada, les comento, como alguna agresión hacia el gobierno estadounidense. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice 24 horas. Bueno, pues la pregunta dice, ¿qué está en juego en Estados Unidos? Dice, nunca México fue tan importante en un supermartes. Casualmente 6 de noviembre, estos días 6 han sido icónicos ya y muy tradicionales en lo que es Estados Unidos. También Tribunal Constitucional solo se oyó en campaña. Y AMLO dice, mi toma de protesta será mi primer informe de gobierno. Dice, será Peña Nieto el que firme el TECMEC y lo hará el último día de su gobierno. Dice también, bueno, pues ya saben que se gestiona que Andrés Manuel López Obrador solo tenga 5 años en el gobierno, por lo tanto empezó antes, creo que para compensar esta parte. Dice, y el peso actúa nada más por cuestiones de edad. Y dice, el peso actúa optimista ante elecciones en Estados Unidos. Briceño presume aporte del Toluca y no corran en una provocación. Dice, el miércoles, día más difícil por falta de agua. Heidi Osuna Peraza, directora general de ENCOL, sabe que, dice, lo que la gente opina también. Y bueno, pues tenemos que Melquiades Orozco fallece y el mundo del deporte rinde tributo. Turismo de reuniones, otra víctima ante el freno del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y juega como en la prehistoria en Teotihuacán. También IP optimista ante retos comerciales en el 2019. Murakami dona manuscritos a su universidad y Sectur insiste en seguir plan de Texcoco. Checa, dice, la información más relevante de la NFL y Merkel impulsa sucesión controlada. Ella también ya reconoce que ya está fuera, que bueno, pues ya también de alguna forma hay que cerrar círculos, ¿no? Dice, recomendaciones, teatro penitenciario, paseo sobre la novela Aura de Carlos Fuentes y más. También tenemos que, dice, conquista, dice, Oaxaca, Nueva York, con tradicional Día de Muertos. Y asisten más de 30,000 personas a los festejos por el Día de Muertos en Nesa. Y bueno, por ahí también, dicen, revivió la figura de la planchada. Dice que estuvo presente en varias ofrendas alrededor de la Ciudad de México. Y bueno, esta historia, si no la recuerdo, yo se las recuerdo en 2 minutos. Dice, cuando decían que era una enfermera que siempre estaba inmaculada, súper planchada, pero que desgraciadamente cuando veía a sus pacientes ya a punto de terminar o de morir o que no le gustaban, los desconectaba. Y debido a esos asesinatos, su vida, su alma anda penando, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones en las que se contaba, algunos cuentan la otra versión, que fue una mujer, una enfermera que siempre también estaba inmaculada y que desgraciadamente perdió la vida cuando cayó el hospital. Eso fue, creo que el Hospital General, en el terremoto del 85, y que por ahí se ve la planchada. Esta era la historia. Dice, y gobierno del Estado de México genera mejores condiciones para el desarrollo económico. Y bueno, pues también dice, bueno, esto es lo que estamos viendo, que en 24 horas
También persistirá la volatilidad en los mercados. Viva determinará necropsia si la niña y la mujer asesinadas en Tlalpan fueron violadas. Y decide Estados Unidos reducir las sanciones a Irán. Y libre el policía que abatió a presunto asaltante en Iztapalapa. 4 estados de Estados Unidos votarán sobre la marihuana. Santander prevén menos crecimiento y alzas de tasas del Banjico por incertidumbre. Catea la vecindad vinculada a la Unión de Tepito. Detienen a 3 y mueren 12 presuntos criminales y 2 policías en un enfrentamiento en Venezuela. Y bueno, pues hasta aquí la información en esta mañana. Hasta el momento estaremos al pendiente con ustedes de lo que es la caravana migrante y las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Demócratas contra republicanos, el equipo de Donald Trump contra el equipo de Obama, del expresidente Barack Obama. Y bueno, pues se queda en la presidencia Donald Trump, sigue o regresan los contrincantes, que sería toda esta camarilla con Obama y Hillary Clinton por ahí, ¿no? Esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy muy bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que estamos haciendo historia. Pásensela muy bien. Le envío un beso y un abrazo. Y bueno, pues hay que abrigarse, ¿no? El clima está haciendo ya mella. Y bueno, pues hay que abrigarse mucho para no enfermarnos. Y yo por lo pronto me voy a tomar un jugo de naranja, pues para restablecerme lo antes posible. Pásensela bien. Le envío un beso. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.